El trayecto intelectual de Stewart Kaufmann, un pensador con un pie en la biología teórica y otro en la filosofía, nos invita a adentrarnos en una perspectiva radical sobre la mente cuántica. En sus planteamientos convergen la impredecible danza de la materia a escala subatómica y el surgimiento de la conciencia. ¿Podría la mente ser fruto de la misma indeterminación que rige el universo? Las respuestas pueden sorprender. Vamos a descifrar. El acercamiento de Stewart Kaufmann a la mente humana no parte de la clásica división entre cuerpo y espíritu, sino de un marco más amplio que integra la biología, la física y la filosofía. Para Kaufmann, la conciencia se enmarca dentro de la misma dinámica creativa que subyace a la evolución biológica, y este proceso creativo podría tener sus raíces en fenómenos cuánticos. Su interés por la cuestión de la mente cuántica emerge en parte como consecuencia de sus reflexiones acerca del carácter impredecible, no meramente caótico, sino genuinamente indeterminado, que observa en los procesos vitales y en la naturaleza misma. La obra de Kaufmann se caracteriza por su énfasis en la emergencia y en la capacidad de la biosfera para producir formas de vida y organización cada vez más complejas. En ese sentido, la mente humana no sería un añadido posterior e inexplicable, sino la culminación, hasta ahora, de un continuo creativo que encuentra en el reino cuántico un sustrato profundo. En Reinventar lo sagrado, Kaufmann propone que la creatividad biológica se fundamenta en algo más que la suma de las reacciones químicas predecibles. La biosfera parece inventar lo posible de manera impredecible, abriendo espacios de posibilidades que no estaban completamente determinados por las condiciones iniciales. Tal impredecibilidad, argumenta, puede correlacionarse con la libertad que intuitivamente asociamos a la mente humana. De acuerdo con Kaufmann, si las estructuras materiales del cerebro aprovecharan alguna forma de coherencia o superposición cuántica, esa impredecibilidad no sería meramente un epifenómeno, sino algo genuino, originado en la naturaleza misma. Es importante destacar que Kaufmann no concibe la mente cuántica como un simple colapso que sucede en el cerebro y que genera la conciencia de manera mágica. Por el contrario, su visión es la de un proceso continuo en el que las fluctuaciones cuánticas y la de coherencia progresiva actúan sobre la materialidad neuronal, abriendo posibilidades no lineales en la toma de decisiones y en la emergencia del pensamiento. En este sentido, habla de la trascendencia de las explicaciones puramente reduccionistas. No podemos reducir la mente a la simple interacción de neuronas, pues estaríamos perdiendo la profundidad del reino cuántico que potencialmente permea la materia viva. El mensaje central es claro: la mente humana se construye a partir de fenómenos físicos, pero dichos fenómenos físicos no pueden comprenderse únicamente bajo las leyes deterministas de la mecánica clásica. De la misma manera que la vida misma parece transgredir límites estrictos sin abandonarlos por completo, la mente cabalga en la frontera entre el orden y la impredecibilidad. En la escala cuántica, un ámbito propicio para explicar cómo surgen cualidades sorprendentes como la creatividad o la intencionalidad. Por otro lado, al señalar esta conexión, no reduce la experiencia subjetiva a meros procesos subatómicos. Recalca que la subjetividad es un fenómeno emergente que, sin dejar de ser material, introduce novedades en el mundo. Esto se relaciona con la idea de que la mente genera símbolos, significados y valores que no se limitan
a la acción de partículas, sino que constituyen realidades independientes en el nivel de la experiencia humana. Con ello, establece las bases para explorar la mente cuántica, no solo desde la física, sino también desde la filosofía de la mente y la teoría del conocimiento. Dentro de este panorama, la contribución principal de Kaufman radica en postular que la indeterminación cuántica podría ser necesaria para entender la innovación continua de la conciencia. Bajo esta luz, lo mental se concibe como un estado de posibilidad que se va actualizando en tiempo real, a menudo de maneras no predecibles. Kaufman sugiere que así como la naturaleza crea nuevas especies sin un plan estricto, la mente podría crear nuevos pensamientos, metas y propósitos sin un determinismo estricto. Esta simbiosis entre lo cuántico y lo emergente se convierte, pues, en el hilo conductor de su visión. En síntesis, este primer acercamiento a la conciencia cuántica sitúa el pensamiento de Kaufman, la mente humana, dentro de un proceso biológico y físico más amplio, en el cual la mecánica cuántica no es un mero trasfondo inerte, sino un factor activo que posibilita la novedad. Así, la teoría cuántica de la mente, en Kaufman, nace de la necesidad de explicar la creatividad radical de la biosfera y de la conciencia, señalando que la imaginación, la voluntad y la acción deliberada tienen su raíz en la misma fuente de innovación incesante que rige la evolución de la vida. Para Kaufman, la importancia de la indeterminación cuántica no se limita a un fenómeno esotérico contenido en las escalas microscópicas de la materia. Más bien, esta indeterminación se proyecta a escalas más grandes a través de complejas cadenas de procesos físico-químicos. Con ello, abre la puerta a que surja la innovación, tanto en la evolución biológica como en la conducta humana. El propio Kaufman expresa esta idea cuando afirma: la indeterminación cuántica es la fuente última de la novedad. Sin ella, el universo sería un reloj determinista, sin lugar para la espontaneidad ni la libre agencia. Según Kaufman, si todo fuera determinista al nivel más fundamental, la evolución habría seguido trayectorias preestablecidas, sin espacio real para la inventiva biológica. No obstante, la realidad que observamos a nuestro alrededor, la biodiversidad, la aparición de sistemas nerviosos cada vez más complejos y finalmente la conciencia, evidencian que el cosmos se comporta de forma más creativa. La indeterminación cuántica, combinada con la selección natural y otros factores, desempeña un papel en la emergencia de formas de vida que van más allá de lo predecible. En el ámbito de la mente, la relevancia de la indeterminación cuántica se hace notar en la noción de que las decisiones, percepciones y pensamientos no están completamente determinados por la actividad neuronal clásica. Kaufman se aleja, por tanto, de una visión rígidamente mecanicista de la cognición. La combinación de la impredecibilidad cuántica y la constricción de los procesos biológicos generaría un rango de opciones o posibilidades que el cerebro va actualizando a cada instante, produciendo así la experiencia subjetiva del libre albedrío y la creatividad conceptual. De esta manera, la mente no sería un mero epifenómeno, sino una parte constitutiva de un mundo que está, en cierta forma, abierto a lo nuevo. En la visión de Kaufman, esta apertura exige una reformulación de nuestra manera de concebir la relación entre la física y la biología. La física cuántica, tradicionalmente entendida como un ámbito extraño y contraintuitivo, se torna en la piedra angular para explicar la constante invención de la vida. De hecho, Kaufman sugiere que la realidad cuántica
nos desafía a pensar en la materia no solo como cosa, sino también como un cúmulo de potencialidades que al realizarse generan más posibilidades. Esta dinámica se manifiesta también en la vida y en la mente. En otras palabras, el cerebro humano podría estar bañado de una serie de microestados cuánticos que se ven orquestados, pero no completamente determinados, sobre todo por la fisiología y por la historia evolutiva. Cuando estas microcondiciones fluctúan, generan resultados que la mera física clásica no puede anticipar. Esto no implica que cada uno de nuestros pensamientos sea obra directa de un colapso cuántico. Más bien, la idea es que la creatividad humana, incluida la construcción del significado y de los valores, haya un sustrato físico en la propensión cuántica a lo nuevo. Por supuesto, esta interpretación exige reconocer que los procesos de decoherencia suelen aplastar los estados cuánticos, llevándolos al terreno clásico en fracciones de segundo. Sin embargo, Kaufman deja abierta la posibilidad de que en entornos biológicos sumamente organizados existan reinos en equilibrio precario, en los que la decoherencia no sea tan inmediata y permita la aparición de fenómenos que escapan a la linealidad. En su visión, estos reinos en equilibrio precario podrían ser el puente entre la microfísica cuántica y la macrofísica de la vida consciente. En definitiva, la indeterminación cuántica funciona, según Kaufman, como un elemento imprescindible para comprender la naturaleza creativa de la realidad, y puesto que el acto de crear implicaría tanto la aparición de nuevas formas biológicas como la génesis de pensamientos originales, la mente humana queda anclada a esta dinámica. De esta manera, Kaufman sugiere que el estudio de la conciencia requiere una síntesis profunda entre lo cuántico y lo biológico, alejándose de cualquier reduccionismo que limite lo mental a configuraciones puramente clásicas. Dentro de la filosofía de Kaufman, la emergencia es el proceso a través del cual surgen propiedades o comportamientos en un sistema complejo que no pueden ser deducidos de sus partes individuales. Para él, la emergencia no es simplemente un efecto de la complejidad computacional, sino que se funda en la misma indeterminación que ofrece el dominio cuántico. Sin embargo, Kaufman reconoce que esta potencialidad cuántica se enfrenta a un mecanismo que en la mayoría de los entornos la neutraliza, la decoherencia. Este fenómeno se refiere a la progresiva pérdida de propiedades cuánticas cuando el sistema interactúa con su entorno, volviéndose clásico de manera efectiva. Uno de los grandes aportes, por tanto, de Kaufman consiste en proponer que los sistemas biológicos, particularmente el cerebro, podrían estar diseñados o haber evolucionado para aprovechar de manera parcial estados que no hayan colapsado instantáneamente. Estos estados o bolsas de coherencia ofrecerían un espacio de posibilidades más amplios que un sistema estrictamente clásico. No obstante, la decoherencia inevitablemente limita esta libertad, evitando que la mente funcione como un cúmulo de superposiciones indefinidas. El resultado es un equilibrio delicado entre las aperturas cuánticas y la coherencia macroscópica. Si la decoherencia destruyera toda traza de lo cuántico de forma inmediata, la emergencia de lo nuevo sería casi un milagro aislado, pero la vida parece saber navegar entre la coherencia y la decoherencia, generando estructuras que aprovechan las brechas en la incertidumbre. Este aprovechamiento de brechas cuánticas se relaciona con la idea de que los organismos vivos, en su evolución, han desarrollado la capacidad de mantener y gestionar la información de maneras sutiles que no están al alcance de sistemas inertes. En la mente humana, ello podría manifestarse como la capacidad de integrar y sintetizar
contenidos cognitivos de modo flexible y a menudo impredecible. Ahora bien, la decoherencia cumple un rol fundamental. Sin ella, sin la decoherencia, no existiría un vínculo sólido entre lo cuántico y la experiencia cotidiana, pues viviríamos en un mundo demasiado difuso y sin estabilidad. En palabras de Kaufman, la decoherencia actúa como el contrapeso imprescindible. Sin ella, la materia no consolidaría estados observables de forma robusta. Con ella logramos una continuidad que paradójicamente alberga puntos de indeterminación. Este balance entre lo cuántico y lo clásico es para el autor una de las claves para entender la emergencia de la conciencia. Sin una dosis de indeterminación no habría creatividad ni libertad. Sin decoherencia no habría constancia ni estabilidad. La mente se ubicaría así en una encrucijada ontológica entre ambos polos, aprovechando lo mejor de cada dominio. En términos filosóficos, ello supone trascender el reduccionismo mecanicista sin caer en el misticismo puro, ya que la explicación no niega la base física ni la estructura biológica, sino que introduce un matiz cuántico que integra la impredecibilidad con la estructura ordenada. Por otra parte, la emergencia en la teoría de Kaufman se entiende también como un proceso histórico en el que los sistemas se autoconstruyen en el tiempo. Las propiedades emergentes se vuelven irreductibles a sus constituyentes porque en su aparición han configurado el espacio de posibilidades de una forma que no era anticipable. Así, la mente humana reconfigura no solo los estados del cerebro, sino también los significados e interacciones que surgen al interior de la sociedad y la cultura. Aunque Kaufman no aborda en detalle el aspecto sociocultural en relación con la mente cuántica, deja claro que la emergencia de la subjetividad cambia las reglas del juego en la propia evolución. De coherencia ejerce un control necesario sobre la amplitud cuántica, pero la vida y la mente hallan resquicios o intervalos temporales en los que lo cuántico se expresa lo suficiente como para detonar la novedad. Kaufman utiliza la idea de emergencia para unir ambos extremos y mostrar cómo lo que es nuevo, ya sea una proteína revolucionaria o un pensamiento inédito, puede echar raíces en la realidad, si bien nace de un terreno cuyas posibilidades no estaban completamente determinadas. La propuesta de Kaufman acerca de la mente cuántica recurre de forma explícita a una visión complementaria de la realidad, donde el reino clásico y el cuántico no se anulan, sino que cooperan en distintos niveles. Esta idea de complementariedad no es la misma que se emplea en la interpretación de Copenhague de la física cuántica, pero sí recuerda la noción de que hay diferentes descripciones del fenómeno que se refuerzan mutuamente. Para Kaufman, lejos de ser esferas inconexas, lo clásico y lo cuántico forman un continuo en el que se desarrollan los procesos biológicos y mentales. Lo sagrado. Encontramos un pasaje que ilustra esta perspectiva. Escribe: necesitamos una explicación amplia que abarque tanto la ley cuántica como las regularidades clásicas. La mente parece ser el campo donde ambas dimensiones se entrelazan, dando lugar a la creatividad y a la capacidad de significar. El sustrato clásico provee la estructura estable sobre la cual se asientan los organismos y sus funciones fisiológicas, mientras que la dimensión cuántica aporta la indeterminación necesaria para que emerjan nuevas posibilidades. Lejos de contraponer ambas realidades, sugiere que están interpenetradas. Por ejemplo, un sistema neuronal debe mantener una coherencia suficiente para que la información se transmita y se procese de manera confiable, pero también podría disponer de microestados cuánticos
que permitan saltar a configuraciones inesperadas cuando se enfrenta a problemas nuevos o experiencias singulares. En este sentido, la mente humana vendría a ser un ejemplo notable de cómo un sistema complejo integra la estabilidad con la novedad. Por un lado, somos capaces de repetir conductas aprendidas, rutinas y patrones de percepción fiables que garantizan nuestra adaptación. Pero por otro lado, manifestamos aptitudes creativas que nos permiten innovar en el lenguaje, la ciencia, el arte o la tecnología. Esta dualidad surge porque la naturaleza misma ofrece una matriz cuántico-clásica que posibilita la creación sin renunciar a la regularidad. La palabra complementariedad adquiere con Kaufman un matiz filosófico en el que se supera la discusión tradicional entre determinismo y libre albedrío. Se vuelven complementarios, asumiendo que ambos coexisten de un modo novedoso. Un mundo completamente determinista no deja espacio a la libertad. Uno, absolutamente indeterminado, no produce orden ni coherencia. La mente, al situarse en ese margen de maniobra, refleja la tensión intrínseca de la realidad, donde lo establecido y lo posible se hallan en una danza continua. Esta noción de complementariedad también sugiere un acercamiento epistemológico distinto al estudio de la mente. No basta con estudiar la fisiología cerebral desde la perspectiva clásica, ni es suficiente con tomar en cuenta meras hipótesis cuánticas aisladamente. Que atender a cómo se articulan en niveles biológicos concretos los procesos de decoherencia parcial y la generación de estados cuánticos funcionales. Según Kaufman, esto implica un desafío para la neurociencia y la psicología, que usualmente operan con modelos clásicos. Kaufman considera que la complementariedad tiene implicaciones para nuestra comprensión de la casualidad. En la visión clásica, la causalidad es lineal y determinista, mientras que en la cuántica se introduce la probabilidad y la no localidad. A pesar de ello, la mente no puede explicarse solo en términos de probabilidades, pues la intencionalidad, la reflexión y el deseo sugieren un agente que elige o diseña metas. El gran reto filosófico es mostrar cómo ese agente emerge de la complementariedad entre lo clásico y lo cuántico, sin incurrir en un dualismo irreconocible. Zula Kaufman es el puente teórico, por tanto, que le permite vincular los fenómenos conscientes con las propiedades de la materia, superando la visión reduccionista. De esta manera, su filosofía de la mente cuántica no resulta una mera extrapolación metafórica de la física, sino un esfuerzo genuino por ubicar la subjetividad dentro de una ontología que reconozca simultáneamente la estabilidad del mundo clásico y la creatividad infinita del reino cuántico. Una de las contribuciones más destacadas de Kaufman a la filosofía de la mente y a la ontología en general es su reformulación conceptual de la realidad a través de los términos res potentia y res extensa, inspirándose en la noción de Descartes de la sustancia extensa que definía a la materia, y en la complejidad cuántica propone que existen dos modos de ser que son complementarios, el de las potencialidades y el de las actualizaciones. Así, la res potentia aludiría a la realidad como un dominio de posibilidades efectivas, pero no colapsadas. Tensa correspondería a las entidades y sucesos que sí están actualizados en el ámbito clásico. Humanidad en un universo creativo, Kaufman se refiere a esto cuando expresa que ya no basta con la distinción cartesiana de mente y cuerpo. Debemos reconocer un reino de potencialidades reales, res potentia,
que puede actualizarse en la red extensa gracias a la interacción cuántica clásica. De acuerdo con este postulado, la mente cuántica habitaría un espacio conceptual cercano a la res potentia, pues la conciencia en gran medida se asocia a la facultad de imaginar y proyectar escenarios futuros que todavía no existen en la realidad tangible. Sin embargo, la mente opera también en la red extensa, al interactuar con el cuerpo y el entorno material. Así, el filósofo reordena el paisaje ontológico para que la creatividad, la imaginación y la acción tengan un asidero real en el mundo, sin ser meros epifenómenos subjetivos. La propuesta de la respotencia se alinea con la idea de la superposición cuántica, donde un sistema puede encontrarse en múltiples estados potenciales antes de que se lleve a cabo la medición o la interacción que lo colapsa. Para el filósofo, los organismos vivos y en particular el cerebro podrían mantener o aprovechar una parte de esta sopa de potencialidades antes de transicionar a la red extensa. Lo interesante es que en este marco, la transición no se entiende como un simple acto pasivo de medición, sino como un proceso activo que involucra la historia evolutiva y las estructuras organizativas del ser vivo. La filosofía de Kaufman introduce, por tanto, la idea de que la realidad está en un constante baile entre la dimensión de lo que podría ser potencia y lo que efectivamente es extensa. Esta dialéctica se hace patente en la vida, puesto que la evolución necesita de la multiplicidad de posibles mutuaciones y configuraciones ecológicas de ellas, cuando interfieren las contingencias históricas y las presiones de selección. En la mente, esto se traduciría en el flujo continuo de pensamientos posibles, del cual cristalizan algunos en actos conscientes, decisiones o emociones concretas. El concepto de res potentia también es relevante para entender la creatividad humana. Las ideas innovadoras, según Kaufman, no pueden predecirse linealmente, pues nacen de un campo de posibilidades que no está codificado ni determinado con anterioridad. Este campo, íntimamente ligado a la indeterminación cuántica, sugiere que el acto creativo es una irrupción genuinamente nueva en el orden del ser. Así, las invenciones científicas, artísticas o tecnológicas serían manifestaciones del mismo principio que gobierna la emergencia de la vida, pero operando a niveles cognitivos y simbólicos. Al mismo tiempo, la res extensa provee el suelo común sobre el que se asientan nuestras interacciones físicas y biológicas cotidianas. Sin ella, la experiencia sería un caos de potencialidades nunca concretadas. Kaufman no niega la necesidad de leyes clásicas y de regulaciones físicas. Lo que hace es mostrar que tales leyes no agotan la realidad. Existen aspectos de la existencia que se mueven en una esfera de lo potencial, que no puede ser descrita plenamente por ecuaciones deterministas. Esta posición implica un cambio drástico en la forma de hacer ciencia y filosofía, pues exige considerar como reales no solo los hechos, sino también las posibilidades efectivas que moldean el universo. En síntesis, la nueva ontología de Kaufman nos habla de dos dimensiones que se requieren mutuamente: la res potentia, donde la mente encontraría su raíz creativa, y la res extensa, donde la materia consolida y las leyes clásicas tienen vigencia. De esta manera, la mente cuántica se ubica en el cruce de ambas, habilitando la emergencia de lo nuevo sin perder contacto con el mundo físico que nos rodea. Otro concepto interesante es el de agencia, que ocupa un lugar central en el pensamiento del filósofo, pues aporta un ingrediente decisivo para entender la mente cuántica como algo más que un mero proceso físico. La agencia se refiere a la capacidad de actuar intencionalmente, de percibir fines
y de modificar el entorno para alcanzarlos. En la mayoría de las explicaciones mecanicistas, la agencia es una ilusión o un epifenómeno derivado de interacciones neuronales. Sin embargo, Kaufman la eleva al rango de propiedad fundamental de los seres vivos, íntimamente relacionada con la creatividad y la indeterminación. Donde hay vida, escribe, hay agencia, la capacidad de actuar conforme a los intereses del sistema. Y esta agencia no puede explicarse plenamente si partimos de la suposición de que toda acción está determinada por las leyes clásicas. Para Kaufman, la agencia depende de esa zona de indeterminación que permite que un organismo o una mente no esté cerrado a un único curso de acción. El organismo con agencia escoge, en cierto sentido, cuál de las posibilidades se actualiza. Aunque las condiciones biológicas y ambientales constriñen las opciones, el agente conserva un margen de maniobra que le posibilita innovar, ya sea adaptativamente o por simple exploración. En el plano mental, esta agencia se manifiesta en el hecho de que elegimos metas, imaginamos soluciones inéditas y proyectamos futuros posibles. Desde la perspectiva cuántica, la agencia implica que el colapso de las funciones de ondas vinculadas a estados cognitivos y neuronales no es un proceso enteramente pasivo. El agente, en la medida en que produce nuevos significados y fines, interviene en el modo de actualizar potencialidades, sin caer en visiones ingenuas de que la conciencia controla los fenómenos cuánticos a voluntad. El filósofo sostiene que la vida, por su organización y por su capacidad de retroalimentación, establece condiciones que influyen en la manera en que se efectúan los colapsos. Estas condiciones en que se efectúan los colapsos no son sobrenaturales, sino que operan dentro de la termodinámica y la física del sistema biológico. La agencia introduce, además, un componente teleológico, es decir, con un fin de finalidad. El filósofo explica que esta finalidad no procede de un plan cósmico o de un diseño externo, sino de la dinámica interna de los sistemas vivos que tienden a persistir y reproducirse. La teleología biológica sería, por tanto, una consecuencia natural de la organización de los sistemas complejos que hacen uso de la indeterminación cuántica para expandir sus posibilidades de acción. En el cerebro, la dimensión teleológica adopta formas más sofisticadas, como metas conscientes y proyectos de vida. Otro aspecto interesante es la relación de la agencia con el concepto de propósito. Kaufman sugiere que, así como la evolución biológica revela propósitos aparentes, mantener la vida, reproducirse, conquistar nuevos nichos ecológicos, la mente humana despliega propósitos conscientes, formular teorías, crear arte, cambiar estructuras sociales. Según su perspectiva, estos propósitos se enraizan en la dimensión cuántica que habilita la emergencia de lo nuevo y en la dimensión biológica que consolida y selecciona esas novedades. Kaufman diría que la agencia es un puente que conecta la física cuántica con los comportamientos intencionales, otorgándole a la mente un papel activo en la configuración de la realidad. Otro concepto interesante que tenemos que tratar es el del libre albedrío cuántico. La discusión sobre el libre albedrío en Kaufman surge como consecuencia de su insistencia en la indeterminación y en la agencia. Si la mente puede influir en cómo se actualizan las potencialidades cuánticas y si existe un margen real de maniobra que no se reduce a la casualidad clásica, esto multiplicaría que los humanos poseyéramos una forma de libre albedrío. Kaufman aborda este asunto de forma cautelosa, reconociendo la complejidad filosófica e interdisciplinaria
que conlleva. Sin embargo, sus escritos sugieren que una interpretación razonable de la cuántica, unida a la biología, daría cabida a un tipo de libertad no ilusoria. Podemos concebir un libre albedrío cuántico, donde la indeterminación fundamental provea el sustrato para que la acción no esté predeterminada. Sin embargo, no se trata de una libertad absoluta. Las estructuras biológicas y el entorno contextual también limitan nuestras decisiones. Este enfoque sugiere que el libre albedrío no consiste en la posibilidad de hacer cualquier cosa en cualquier momento, sino en la existencia de un espacio real de opciones donde, al menos en parte, la mente colabora en elegir qué se actualizará de entre las múltiples posibilidades. La idea de colaboración subraya que no se trata de un yo separado que mágicamente manipula el mundo cuántico, sino de un agente biológico que por su propia naturaleza evolutiva y organizativa ejerce un influjo sobre el modo en que la realidad se concreta. El libre albedrío cuántico se diferencia de una visión meramente probabilística. No se limita a decir que todo es azar y que por ende hay libertad. Más bien, el azar cuántico es filtrado por la estructura neuronal, por los patrones aprendidos y por la historia personal del sujeto. Ello da lugar a una forma de libertad situada donde la gente, a través de su capacidad de sentido y propósito, logra reconfigurar el propio curso de sus decisiones y acciones. Así, Kaufman reconcilia la dimensión indeterminista de la física cuántica con la experiencia subjetiva de tener un margen de elección en la vida cotidiana. Naturalmente, esto levanta preguntas filosóficas profundas sobre la responsabilidad moral, la conciencia reflexiva y la identidad personal. Aunque Kaufman no se detiene extensamente en estos debates, queda claro que su propuesta revitaliza la discusión al introducir el factor cuántico como algo más que un recurso especulativo. Según Kaufman, la biología misma, impulsada por la evolución, habría incorporado la indeterminación en su maquinaria de persistencia y desarrollo, y la mente sería la encarnación más compleja de ese proceso, otorgando al ser humano una peculiar forma de libertad. Este programa difiere tanto del determinismo estricto, en el que todas nuestras acciones serían consecuencia de causas previas según leyes inalterables, como del indeterminismo puro, donde todo se reduciría a eventos aleatorios. En el enfoque de Kaufman hay un equilibrio en el cual la libertad se entiende como un fenómeno emergente, sostenido por la física cuántica y estructurado por la biología y la historia personal. Por tanto, el libre albedrío se revela como un proceso cuántico biológico que, si bien no es absoluto, es lo bastante real para conferir dignidad y responsabilidad a la condición humana. El libre albedrío cuántico brinda un marco en el que nuestras vivencias de elección y creatividad se anclan en la naturaleza misma de la realidad y no en un dualismo irreconciliable. Olvidar tampoco las críticas que Kaufman hace al reduccionismo clásico. Según su visión, la ciencia moderna ha sido exitosa en la descripción de muchos fenómenos, pero se ha quedado corta al intentar explicar la emergencia de la vida, la conciencia y la creatividad. Para él, el reduccionismo opera con la noción de que todo puede analizarse como un conjunto de partes interconectadas de manera determinista. Sin embargo, este método no contempla adecuadamente la indeterminación cuántica ni la complejidad propia de los sistemas vivos, que generan novedad y organización sin que haya un plan previo. Kaufman escribe Tiempo, intentando encajar la vida y la mente en un molde puramente mecanicista. La creatividad de la naturaleza y del espíritu humano clama por un nuevo modo de entender lo sagrado, no como el Dios de las religiones tradicionales, sino como la veneración de la creatividad ontológica del universo. Aquí, la palabra sagrado no implica una divinidad personal ni un dogma religioso, más bien refiere una actitud de asombro y de respeto ante el carácter creativo e impredecible de la realidad. El filósofo propone
que reconocer la indeterminación cuántica y la capacidad emergente de la biosfera supone ver el mundo como algo más profundo que una simple máquina. En este sentido, lo sagrado aludiría a la dimensión inagotable y continuamente generadora de lo real, de la cual participa también la mente humana. Este matiz filosófico religioso, expresado en la noción de reencantar el universo, busca tender puentes entre la ciencia y la espiritualidad, sin renunciar al rigor científico. La mente cuántica no solo explicaría cómo es posible la creatividad humana, sino que además enaltecería la creatividad intrínseca del cosmos. Si la naturaleza puede crear formas de vida y conciencia de manera espontánea, y si en esa creación interviene la física cuántica, entonces podría considerarse que la realidad tiene una cualidad sagrada en su misma esencia, no atribuible a un agente externo. La crítica al reduccionismo se plasma también en la consideración de que para entender la mente no basta con describir la actividad de millones de neuronas como si fueran pequeñas unidades deterministas de cálculo. Tal descripción pierde de vista la dinámica de la indeterminación cuántica y la forma en que un sistema biológico organizado puede canalizar esa indeterminación en sentido creativo. Por ende, aboga por un pluralismo metodológico que combine la experimentación científica con la teoría de sistemas complejos, la física cuántica y la reflexión filosófica sobre la agencia y la emergencia. El reduccionismo no logra explicar adecuadamente la aparición de valores, significados y propósitos, que son realidades innegables en la experiencia humana. Si la mente surge de la interacción entre lo cuántico y lo biológico, entonces no se trata de un mero epifenómeno, sino de un aspecto constitutivo del universo que produce sentido y finalidad. Precisamente, la dimensión de lo sagrado se vincula a la percepción de que estos valores y significados no son ilusorios, sino manifestaciones de un proceso creativo de carácter universal. La propuesta de Kaufman sobre la mente cuántica, por tanto, no se detiene en describir el fenómeno, sino que aspira a reformular nuestra visión global de la realidad. La mente, la vida y el cosmos no son comportamientos estancos, sino manifestaciones de un único proceso de creatividad ontológica. Este proceso se sostiene en la fusión de la indeterminación cuántica con la organización biológica y la agencia. Es, en cierto modo, un salto filosófico que busca conciliar la física, la biología y la fenomenología de la experiencia consciente. De la filosofía de Kaufman. ¿Te parece que hay una cierta lógica en relacionar la física clásica y la física cuántica en relación con la mente? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.